Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hablemos acerca de un nuevo tiempo más para aprender de la palabra. Vamos a tratar un tema muy importante y como lo hemos visto, ya como lo he anunciado en la publicación de esta transmisión, un tema que se pasa por alto, ¿sí? Y que no se habla de esto, ¿sí? No hay conocimiento de esto, pero es un tema importante del cual nosotros tenemos que tener conocimiento y saber, ¿sí? Para nosotros no hacer lo mismo, para nosotros no seguir los mismos pasos que siguieron nuestros padres, que siguieron el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿sí? A eso vamos a dirigirnos el día de hoy, ¿sí? A nosotros mirar la Torá de Elohim, ¿sí? Como nosotros nos dirigimos todos los días, ¿sí? En cada palabra que nosotros damos nos dirigimos hacia la Torá de Elohim y no hacia lo que dice el hombre. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo. Gracias Adonai, gracias Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tu bondad es buena con tu pueblo Israel. Gracias porque tú nos diriges hacia tu camino de verdad, que se aparte de nosotros el camino de la mentira, de la falsedad. Padre, ayúdanos, sosténnos de todo mal. Padre, guárdanos, porque tú eres bueno, Padre. Y tú nos enseñarás si nosotros estamos dispuestos, Padre, para aprender. Revela a cada uno de nosotros tu verdad. En el nombre de Yeshua. Amén. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom, hermano David, ¿cómo estás, hermano? Bendiciones. La hermana Mariela, Shalom, Mariela. La hermana Carolina, Shalom, bendiciones, Carolina. El hermano Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Bendiciones, Shalom. Y la hermana Andrea, ¿cómo estás, Andreita? Bendiciones. Bueno, vamos a ir al tema del día de hoy. La pluma mentirosa de los escribas. Sí, esto es una traducción de la Reina Valera y el texto hebreo no habla de una pluma, sino que habla de un lápiz o de un utensilio para escribir, no es necesariamente una pluma, pero vamos a seguir con esta traducción que habla acerca de un utensilio para escribir, ¿no? Y sabiendo que la pluma era la que se utilizaba para escribir los manuscritos con la tinta negra, ¿no? Vamos a entender que se habla de una pluma, pero no es necesariamente una pluma. Puede ser un lápiz, puede ser un grabador de piedra, ¿sí? Esa es la palabra hebrea para lo que se refiere en Jeremías 8:8, el versículo que vamos a leer a continuación y que no se sabe muy bien qué significa y bueno, vamos a leerlo para analizarlo ahora. Vamos a leer, dice Jeremías 8:8, Reina Valera. Dice, como dicen, somos sabios y la Torá de Yud-Hei Vav-Hei está con nosotros, cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Qué palabras tan firmes, tan fuertes de Adonai. Sí, y uno dice, bueno, está hablando de la mala traducción de la Reina Valera, ¿no? Que bueno, hay miles de palabras que no tienen que estar ahí, ¿no? Y la Reina Valera es una traducción del diablo, ¿sí? No está hablando de la Reina Valera, hermanos. Está hablando de algo más profundo que la Reina Valera. La Reina Valera solo es una víctima, ¿sí? De algo mucho más profundo, que no se ve, que son los manuscritos hebreos de la Torá, del Tanaj, ¿sí? Ya hablando de la Torá y de los profetas y de los escritos. ¿Por qué? Bueno, porque los escritos del Tanaj fueron copiados por siglos por estos escribas. Fueron copiados, copiados y copiados, ya que se había expandido, esta religión judía en el Medio Oriente. Digamos que era por Babilonia, por Irak, se hacían muchas sinagogas en esos lugares, y debían expandir los manuscritos, ¿sí? Los códices, por todas estas sinagogas. ¿Qué pasó? Tenían que haber muchas copias. Entonces comenzaron a copiar y copiar lo que tenían escrito. ¿Qué pasó? Al ver muchas copias, hubo errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque son hombres, son humanos, ¿sí? Y estos errores hicieron que
algunos significados de la Torá sean cambiados. ¿Sí? No estamos hablando de todo, sino de lo mínimo, pero sí hay errores de copias, en copias que ahora se pueden ver, se pueden observar y llegar a un texto original, ¿no? Que antes no era posible, pero ahora Adonai ha aumentado el conocimiento en este estudio de manuscritos y podemos llegar a un significado original que antes no se podía. ¿Sí? ¿Basado en qué? En la comparación de textos. ¿Sí? ¿Qué es la comparación de textos? Ver los manuscritos, ver el texto más fidedigno al original. Por ejemplo, los rollos de Mar Muerto son el texto hebreo más antiguo que existe. Hay rollos que son de hasta 4000 años, ¿sí? de antigüedad. Un fragmento del libro de Samuel tiene 4000 años de antigüedad. El gran rollo de Isaías tiene 2000 años de antigüedad. Estamos hablando de 1000 años antes que el texto masorético, que es de la era común, ya del siglo X. ¿Sí? Estamos hablando de 1000 años antes que el texto masorético, el texto hebreo que tenemos hoy en día. ¿A qué se refiere Jeremías con la pluma mentirosa de los escribas? ¿Quiere decir que en el tiempo de Jeremías la Torá había sido cambiada o él está profetizando para un tiempo futuro? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros no sabemos si en el tiempo de Jeremías se estaba gestando esto, ¿sí? De las copias y copias de la Torá, del Tanaj, ¿sí? Ya que ellos tenían solamente la Torá, ¿sí? Porque no tenían el libro de Jeremías. Jeremías estaba ahí, ¿no? Entonces Jeremías tenía la Torá, solamente los primeros 5 libros. Entonces, tal vez había copias de la Torá, ¿sí? Pero no solo se está refiriendo a eso Jeremías. Sí, podía estar gestándose eso, ¿sí? Pero él está profetizando para un tiempo futuro, pero también hay algo muy importante que hay que conocer, acerca de la ley oral judía, la Torá oral. Esta Torá oral del judaísmo, muchas veces, o básicamente en todas las ocasiones en las que se tiene que ejecutar un juicio, se sobrepone a la Torá escrita, que es la Torá que tenemos en nuestras Biblias. Se sobrepone. O sea, estos rabinos fariseos ponen por encima palabra de hombre que la palabra de Elohim. ¿Sí? Y Jeremías está diciendo, la han cambiado en mentira. ¿Por qué? Porque ellos están escribiendo estos libros, el Talmud, están escribiendo la Mishnah, están diciendo que el pueblo tiene que hacer tal cosa que yo no ordené. ¿Sí? Y que muchas barbaridades que han acontecido, que supuestamente han acontecido, pero no pasó, son mitos, ¿no? Por ejemplo, el milagro de Hanukkah, ¿no? Son mitos, no pasó, son fábulas judías. ¿Sí? Entonces, todas estas personas, rabinos, fariseos, sembraron en el pueblo un conocimiento diferente de Adonai. Ellos ya no conocían a Adonai el original, a Adonai el que conocía a Moisés, el que por medio de él fue dada la Torá, ¿no? El pueblo ya conocía a Adonai por un mandamiento de hombre. Y eso es desde los tiempos de Isaías, que es antes de Jeremías. Jeremías está en el tiempo del exilio. Isaías no vivió el exilio. Isaías profetiza y dice, vamos a leer, Isaías 29:13, esto es de la traducción textual del hebreo, una traducción en la que he trabajado hace más de 4 años, Adonai me ha permitido traducir las escrituras desde el hebreo original, ¿sí? He aprendido mucho en este proceso. Dice así, y dijo Adonai, porque se acerca a este pueblo con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón se aleja de mí, y su temor hacia mí es un mandamiento de hombres aprendido. ¿Qué dice Adonai? Su temor hacia mí es un mandamiento de hombres aprendido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no lo conocen a Yud-Heh-Vav-Heh, no lo conocen a Elohim, conocen lo que le dicen que es él, lo que le dicen al pueblo que es Adonai. Pero Adonai no es eso. Adonai no es eso. Adonai no es legalismo. Adonai no es Talmud. Adonai no es lo que dice el fariseo.
El fariseo dice, al mismo Adonai, al mismo Yeshua, le dice, tú no puedes sanar en Shabbat, porque sanar en Shabbat es pecado. ¿Sí? El fariseo le dice a Yeshua de esa manera, le dice, tienes todos los días de la semana para sanar, pero el Shabbat no lo hagas. ¿Cómo puede ser que el fariseo le esté diciendo al mismo Elohim que su Torah está mal? ¿No? Y que la palabra del fariseo tiene más palabra que lo que dice Elohim. Y Elohim nunca dice en su palabra que no se puede sanar en Shabbat. Qué hermoso es que Yeshua sane a esta mujer que estuvo jorobada durante 18 años y que la sane en Shabbat. Eso es un acto simbólico. Yeshua la sana en Shabbat porque el Shabbat, ¿qué significa? El Shabbat significa reposo. El Shabbat significa descanso. Y ustedes me dirán, ¿no? Esta mujer descansó después de 18 años en que estuvo enferma. ¿Qué mejor día para sanar que el Shabbat? Pero el fariseo no lo entendía. Yeshua sí, por eso Yeshua hacía sus sanidades en Shabbat, porque ese era el mejor día para mostrar el reposo de Elohim a esas personas que habían estado trabajadas durante toda su vida o durante todo ese tiempo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, el pueblo no conocía a Elohim. El pueblo aún no conoce a Elohim. Mucho pueblo no conoce a Elohim. Conoce el mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ese es el temor de Elohim que tiene el pueblo ahora. La pluma mentirosa de los escribas. Lo que el escriba dice. Ese es el temor que tiene el pueblo ahora y que tuvo en ese tiempo. Entonces tenemos que conocer a Elohim. ¿Qué dice Oseas? ¿Qué dice Oseas 6? Persigamos, conozcamos para perseguir a Adonai. En hebreo, Nirdefa el Adonai. Persigamos a Adonai, para conocer a Adonai. Nirdefa la da'at el Adonai. ¿Sí? ¿Qué significa perseguir para conocer a Adonai? Significa que Adonai se está moviendo y tú tienes que perseguir, tienes que correr, tienes que ir hacia él. Tienes que ir a conocer a Adonai. Eso está diciendo Oseas. Le está diciendo a la casa de Israel. Que la casa de Israel también estaba sumergida en mandamientos de hombres, de otro estilo, porque eso estaba mezclado con paganismo. También había un fariseísmo en la casa del norte, en Efraín. Sí, porque había levitas que mezclaban a estos dioses paganos con Yud-Heh-Vav-Heh, ¿no? Y decían muchas barbaridades, ¿no? Y Elías les dice, bueno, decídanse por Baal o por Yud-Heh-Vav-Heh. ¿A quién quieren servir? Pero no los sirvan a los dos juntos, porque el pueblo servía a los dos juntos. Adonai totalmente aborrecía lo que hacía la casa de Israel. ¿Sí? Y muchos ahora sirven a dioses paganos y a Adonai al mismo tiempo. Eso es mezcla. Y Adonai aborrece la mezcla. Él nos dice que no nos hagamos vestiduras de lana y lino. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, no hacer vestiduras de mezcla, ¿no? Pero eso tiene un significado más profundo, que no tiene que haber mezcla, porque la verdad con mentira es mezcla y es muerte. ¿Sí? Entonces, el pueblo no conocía a Adonai, no estaba persiguiendo para conocer a Adonai. Solamente conocían lo que le decía. Lo que decía ¿quién? El hombre. No buscaban a Elohim. Shalom, Reka, shalom hermana, ¿cómo estás? Bendiciones, Loida. Shalom, José Cervantes, shalom, Helen River, shalom, bendiciones. Bienvenidos hermanos. Manuel dice, eso es sincretismo, mi hermano. Así es. Eso es sincretismo, eso es mezcla de religiones, justamente, ¿no? Pero, obviamente, Adonai no es religión. Adonai es un pueblo que ha establecido, no es una religión. ¿Sí? Y cuando tú lees religión en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque tú me dices, bueno, en Santiago dice, ¿no? la religión pura, ¿no? Obviamente que hay una religión, pero no, hermanos, eso es una mala traducción.
¿Qué dice en el Santiago hebreo? Dice el servicio puro, no la religión. Dice Abudá, el servicio. El servir a Adonai puramente. Eso dice, no dice religión. Religión es una traducción mala. No hay religión en lo que respecta a Adonai. Eso es invento de hombre. ¿Sí? Entonces, Yeshua mismo dice a los fariseos, ¿qué les dice? Yeshua, bueno, el Mateo griego dice 15, 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yeshua está citando a Isaías, pero si ustedes se dan cuenta, aquí en el Mateo griego, no tenemos una cita específica de Isaías, ya que Isaías dice otra cosa. Aquí hay como una paráfrasis. ¿Qué quiere decir paráfrasis? Explicar con sus propias palabras, ¿no? Parece que el traductor parafraseó la cita de Yeshua a Isaías, porque el Mateo hebreo de Shem Tov sí cita Isaías de una manera textual, y dice así, hay hipócritas, he aquí Isaías profetizó acerca de ustedes y dijo, así dijo Yud-Hei Vav-Hei, porque se acerca a este pueblo con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón se aleja de mí y su temor hacia mí es un mandamiento de hombres aprendido. Fíjense que Yeshua está citando textualmente Isaías. Él no está diciendo que enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Eso es una paráfrasis. ¿Sí? Está parafraseado por el traductor griego. Yeshua citó textualmente Isaías. ¿Sí? Ahora se dan cuenta por qué difiere. Bueno, porque hay una paráfrasis del traductor. ¿Sí? Pero Yeshua está diciendo eso. Hay un mandamiento de hombres aprendido y el temor que tiene el pueblo es eso. ¿Sí? Yeshua no habla de doctrina. Doctrina no habla. Habla de un temor. El temor de Adonai y el mandamiento de hombres que el pueblo ha aprendido. ¿Sí? Y que sí, con sus labios lo honran. Le dicen Adonai, Padre, Señor, lo que sea, Elohim. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero Yeshua mismo dice, no todo el que me dice Señor es el que va a entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, no todo el que de labios lo honra, ese va a ser salvo, obviamente, sino el que actúa conforme a la Torá. ¿Sí? Por eso no tiene ningún fundamento decir que no es por obras. Eso es una mala interpretación de lo que dice Shaul. Shaul está hablando por nuestras propias obras. No está hablando de las obras de la Torá, porque luego dice que es, ¿para qué? Para obras, ¿sí? Para buenas obras, para la Torá. Las buenas obras son de la Torá. ¿Sí? Nuestra vida tiene que estar basada en las buenas obras de la Torá. ¿Sí? Pero para algunos obras es una mala palabra. Y por eso yo a veces digo acciones, ¿no? Acciones, hechos, lo mismo. El libro de Hechos se llama obras, es la misma palabra hebrea. Es la misma palabra, nada más que se traduce de maneras diferentes. Y si los apóstoles, los enviados, hacían hechos, hacían obras, es porque era por hechos, por obras. Ellos tenían que hacer, actuar. Hacer lo que Yeshua les había dicho, Adonai. ¿Sí? No se podían quedar parados. ¿Sí? Por eso servimos a Adonai, el servicio puro de Adonai. ¿Con qué? Con acciones. ¿Con cuáles acciones? Con la Torá, el instructivo que dejó Adonai. ¿Con qué más? Decir que la Torá no es para ti es menospreciar la palabra de Elohim. ¿Sí? Elohim es lo único que dejó ahí. ¿Qué más iba a dejar? Si Elohim dejó la Torá. ¿Sí? Entonces, si Elohim dejó la Torá, que es lo único que dejó, ¿cómo no va a ser para ti? Cuando dices que no es para ti, estás menospreciando la palabra de Elohim. Porque Elohim dejó eso. Y si eso dejó, es eso, es la Torá. No hay nada más. Y esa es la verdad. Yeshua dice, yo soy testigo de la verdad. ¿Y cuántas veces en las escrituras de las que se llama el Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, se le llama a la Torá la Emet, la verdad? Incontables veces. Y cuando dice yo soy la verdad, está diciendo yo soy la Torá, yo soy la verdad, yo soy la Torá. David dice, obras de acuerdo a la Torá, no obras humanas. Así es, no obras de nuestro propio corazón. Eso es lo que quiere decir Shaul. Manuel dice, la fe debe ir acompañada de la obediencia. Además, la Torá es una voluntad de nuestro Creador. Así es.
¿sí? La fe hebrea, que es la emuná, significa constancia, fidelidad, firmeza. Eso significa emuná. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú vas a ser constante si no haces nada? ¿Sí? No tiene sentido. Tienes que hacer, tienes que obrar, tienes que, como dice aquí el hermano, hacer la voluntad de nuestro Creador, que es la Torá. Poner por obra, hacer. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el pueblo se aferra al engaño. ¿Sí? En Jeremías 8, versículo 5, ¿sí? Jeremías 8, versículo 5, dice: ¿por qué se ha desviado este pueblo, Jerusalén, con retroceso perpetuo? Se aferraron en el engaño, se rehúsan a volver. He escuchado y he oído, versículo 6, lo que no es correcto hablan. No hay hombre arrepentido por su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Todo él vuelve por su carrera, cada caballo arremete en la batalla, incluso la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, sus moadim, lo que Adonai estableció. Y la tórtola, la golondrina, la grulla guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza de Yud-Heh Vav-Heh. Adonai, en otras palabras, está diciendo: los animales saben qué hacer, los animales me obedecen, las aves saben cómo ir, ¿no? Cómo viajar, tienen sus tiempos en las que viajan a las tierras, y todos los años viajan a esa misma tierra. ¿Y cómo es que el pueblo de Elohim no sabe? ¿No? Que tiene más entendimiento que un animal. Pero no, porque el hombre está sumergido en su iniquidad, en su pecado. ¿Sí? Por eso vino Yeshua, por eso Elohim se mostró a nosotros como Yeshua, como Salvador, en carne. ¿Para qué? Para nosotros sacar esa torcedura, lo que nos tuerce de Elohim, lo que nos inclina hacia el mal. Para que nosotros conozcamos a Elohim de verdad. Por eso Él se tuvo que mostrar y decir: este soy yo, este, no lo que dice el fariseo. Este soy yo. El pueblo no conocía la Torá. El pueblo no conocía la Torá. El pueblo no conoce la Torá. Conoce el mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y es algo que sigue hasta el día de hoy. Y que Elohim nos revele su verdad hoy. Y muchos están siendo llevados por la verdad de Elohim. Y Elohim está mostrando su verdad. Pero lamentablemente no es la mayoría. Pero nunca va a ser la mayoría, porque lo remanente es poco. Entonces el punto aquí es que se estaba dando un mensaje diferente a la Torá. Y el pueblo estaba acostumbrado a esto. El pueblo estaba acostumbrado a escuchar algo diferente a la Torá. ¿Sí? El mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Eso es lo que el pueblo estaba acostumbrado a escuchar. Pero cuando escuchan a Yeshua, dicen: esto es diferente. Este hombre habla diferente. Eso decían de Yeshua. ¿Sí? Y la gente se asombraba porque nunca habían escuchado hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían todos la misma forma de enseñar, basado en ¿qué? Basado en sus mandamientos de hombres. Siempre decían lo mismo. Siempre dicen lo mismo. ¿Sí? Pero Yeshua viene y dice otra cosa, dice de maneras diferentes, con mucha sabiduría, y el pueblo se asombra porque nunca ha escuchado eso, y eso es, hermanos, sorprendente, porque el pueblo nunca ha escuchado la palabra de Elohim de verdad en ese tiempo. Solo había escuchado la mentira. ¿Sí? Y ahora entendemos por qué Jeremías dice: la pluma mentirosa de los escribas. Por eso Isaías dice: el mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y esto, hermanos, tiene que ver con la pérdida de identidad del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo, al no obedecer la Torá, al guiarse por un mandamiento de hombre, ¿qué pasa? Hay desobediencia. La desobediencia que trae exilio, trae destierro. ¿Saben qué significa exilio en hebreo? Exilio en hebreo significa desnudez, descubierto. Eso significa exilio en hebreo.
¿sí? Una persona que está descubierta, un pueblo entero que está descubierto de su tierra, de su Elohim, y que es llevado desnudo a tierra extranjera. Así fue el pueblo de Judá y el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, la desobediencia trajo exilio, trajo desnudez, descubierto. Ya no tenían protección de Elohim, porque no estaban en su tierra. ¿Sí? Entonces, hay pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque ellos están en tierra extranjera, ellos tienen hijos, ellos escuchan otras cosas, ellos viven de otra manera, tienen otro tipo de costumbres. Van perdiendo la identidad. Eso le pasó tanto a Judá como a Efraín. A Efraín mucho más. Porque aquí estamos volviendo a nuestra identidad hebrea y cuánto nos cuesta, ¿no? Después de tantos años. ¿Sí? Elohim nos ayuda. Y Judá fue diferente porque fueron 70 años. Pero de igual manera ellos tuvieron una pérdida de identidad tremenda. Y esto lo vemos en la comprensión de la Torá que ellos ya no tenían. Ellos se habían desfamiliarizado, desacostumbrado de la Torá. Ya no entendían la Torá. Y esto está escrito, hermanos. Esto está escrito en el libro de Nehemías. Vamos a leer. Nehemías, capítulo 8, 1 al 8. Shalom, hermana Yolanda, bendiciones. Bienvenida, hermana. Shalom, Alicia. Shalom, Marco Serna. Shalom, hermanos, bendiciones. Vamos a leer Nehemías 8, 1 al 8. Esto es de la versión La Biblia de las Américas. Dice así. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la Torá de Moisés que el Señor, que Adonai, había dado a Israel. ¿Sí? Aquí estamos viviendo, o sea, en este tiempo, en este texto se está viviendo algo tremendo. El pueblo está volviendo del exilio de Babilonia, ¿no? a Jerusalén, y ellos quieren escuchar la Torá. ¿Sí? Y se había hallado el libro de la Torá. Ellos están en la fiesta de Yom Teruah, reunidos para escuchar la Torá. Dice así. Entonces el sacerdote Esdras trajo la Torá delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. ¿Sí? Hombres, mujeres y todos los que podían entender lo que oían. O sea, toda persona que sabía hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había perdido su identidad. En Babilonia se hablaba arameo. ¿Sí? Y el pueblo comenzó a hablar en arameo. Ya no entendía el hebreo. Entonces todas las personas que conocían el hebreo, que sabían el hebreo, ellos eran los que podían escuchar. Los que sabían arameo no podían escuchar. Ellos no podían. Vamos a seguir. Era el primer día del mes séptimo, o sea, Yom Teruah. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Sigue diciendo, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. Era un rollo, no era un libro como ahora, era un rollo. Abrió el rollo a vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo a Adonai, el gran Elohim, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y se inclinaron a Adonai rostro en tierra, en señal de servidumbre. También Jesúa, que es Yeshua, el sacerdote de esa época, el sumo sacerdote, también llamado Josué, porque también se le llama Yehoshua, pero las veces que se le llama Yeshua se traduce como Jesúa. Entonces también estaba Yeshua, Bani, Serebías, Yamin, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelitá, Azaría, Jasubet, Anán y Pelaías, y los levitas explicaban la Torá al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar.
y leyeron en el libro de la Torá de Elohim, aclarándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entendamos lo que está sucediendo aquí. El pueblo necesitaba que le aclaren y que le den sentido a la lectura. El pueblo necesitaba eso, aún los que sabían escuchar esto, los que podían escucharlo, los que podían entender, aún ellos no comprendían el texto. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido su entendimiento, ellos habían perdido su identidad, se desacostumbraron del texto de la Torá. Y esto pasa ahora mucho peor. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento occidental greco-romano y entendemos la Torá como nosotros se nos ha enseñado a entender, pero no es como nosotros pensamos, es como en ese tiempo se pensaba. ¿Sí? Y si a ellos les pasó, ¿cuánto más a nosotros nos pasa? Que ellos solo estuvieron 70 años. ¿Sí? Pero nosotros cuánto, ¿no? Entonces, ellos se desacostumbraron, ellos sabían arameo, ¿sí? Ellos hablaban arameo, no hablaban hebreo, hablaban muy poco hebreo, pero la escritura está en hebreo. Además, se tuvo que hacer una interpretación de la Torá al arameo, que se llama el Targum, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo ya hablaba arameo, ¿sí? Y que esto es interpretación, es aclaración, es dándole el sentido. Ya se perdió el original, y ahora es una explicación de un hombre de la escritura. Ya no es la palabra de Elohim, es una explicación del hombre. ¿Sí? Es una paráfrasis, eso es el Targum. No digo que esté mal, pero no es la palabra original. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque el pueblo desobedeció, se fue a Babilonia, el pueblo de Israel a Asiria, perdieron su identidad, ¿y qué? Y la palabra de Elohim se fue diluyendo. Se fue diluyendo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante de entender. Nosotros tenemos que aprender de nuevo a entender la escritura desde el sentido hebreo antiguo. Y sí, eso es difícil, pero no es imposible. Y esto Adonai lo hace progresivamente, sacando de nosotros todo pensamiento aprendido, preconcebido, ¿sí? de nuestros padres, de nuestras generaciones anteriores, del mundo. ¿Para qué? Para poner su pensamiento original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo no podía entender. No podía entender lo que estaba en la Torá, que era súper sencillo, hermanos. La Torá fue escrita para pastores de ovejas, no fue escrita para fariseos, no fue escrita para intérpretes, para escribas, no fue escrita para eso, fue escrita para pastores de ovejas, para agricultores, para personas que no eran letradas, o se piensan que la gente que estaba con Moisés sabía leer. Ellos no sabían leer, ellos tenían que escuchar la Torá cada 7 años, ¿sí? Cada año Shemitah, cada año de reposo se escuchaba la Torá, el pueblo se reunía y escuchaba la Torá, y no tenían necesidad de que les hagan aclaración de nada. Y eso está en Deuteronomio, no lo digo yo, lo dice Deuteronomio 31, 10 al 12. Dice así: entonces Moisés les ordenó diciendo, al final de cada 7 años, durante el tiempo del año de remisión de deudas, o sea del año Shemitah, en la fiesta de los tabernáculos en Sukkot, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Adonai, tu Elohim, en el lugar que él escoja, o sea en Jerusalén, leerás esta Torá delante de todo Israel, a oídos de ellos, y congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer a Adonai tu Elohim, y cuiden de observar todas las palabras de esta Torá. Aquí dice algo de aclarar, aquí dice algo de traducir, aquí dice algo de darle sentido. No, el pueblo estaba preparado para aprender, para escuchar, y era un lenguaje sencillo para el pueblo. ¿Qué pasó? Pasó que el lenguaje ya no era sencillo porque ya no era común, ya no era acostumbrado. Ya el pueblo no estaba acostumbrado a ese lenguaje. Y cuanto más ahora también, en las traducciones, que no se sabe muy bien qué significan algunas oraciones del Tanaj, porque es un hebreo muy antiguo, y hay posibles traducciones, varias posibles traducciones de una misma oración. ¿Por qué? Porque ya no estamos acostumbrados al texto. No hay alguien que nos diga, así es como era. ¿Sí? Pero Adonai, por medio de su Ruach HaKodesh, es el que nos da entendimiento.
Pero en su momento, los padres les decían a los hijos la Torá, explicándoles como les había explicado Adonai desde un principio. Pero en este momento, ahora es el Ruach HaKodesh el que nos enseña. ¿Sí? Ahora Adonai es nuestro Padre, porque estamos nosotros totalmente dependiendo de Él, de nadie más. Adonai es el que nos guía a toda verdad, nadie más. David dice, así es hermano Natanael, el ser humano tergiversó la palabra de Adonai y la enredó con mandamiento de hombres. La Torá de Adonai es así como dice, sencilla, así es. La Torá es sencilla, pero el pueblo ya no podía entenderla. Y eso era algo preocupante. Por eso los levitas se vieron obligados, ¿a qué? Se vieron obligados a darle el sentido, a explicar lo que decía sencillamente, pero que el pueblo no entendía. ¿Por qué? Por la pérdida de identidad. Porque ellos ya no conocían, ya no estaban acostumbrados a la Torá. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Sí? Por eso Adonai poco a poco ahora está progresando el entendimiento en el pueblo. No puede ser de golpe. Adonai poco a poco nos da de su verdad. ¿Sí? Poco a poco. Hay cosas que aún no sabemos y que Adonai nos va a revelar a su tiempo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Él es nuestro maestro. Aquí hay un versículo que quiero compartirles que tiene que ver con esto, pero no vamos a hablar del Tanaj, sino del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. Vamos a hablar acerca de la carta de Romanos, para también dar un ejemplo de cómo los escribas mentirosos, como le llama Jeremías, también formaron parte, digamos, en su trabajo en el Brit Hadashah, no solo en el Tanaj, porque el Brit Hadashah también fue copiado por generaciones, por personas que lo recibían, que recibían las cartas de Pablo, y uno decía, uy, esta carta está buena, ¿no? Es interesante, es edificante, la voy a copiar y la voy a enviar, no sé, a los tesalonicenses, la voy a enviar a los corintios, perdón, lo voy a enviar a los gálatas, ¿no? Entonces se fueron copiando, ¿sí? Y esas copias y copias y copias fueron llenándose por todas las congregaciones del Medio Oriente, ¿sí? ¿Y qué pasó? Luego se formó, digamos, los concilios, hubo traductores, los traductores eran griegos, eran personas que habían nacido gentiles, no eran judíos, no eran personas acostumbradas a la Torá, ¿sí? Eran personas que hasta eran antisemitas, ¿sí? No todos, pero había personas que no querían tener nada que ver con la Torá, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les habían enseñado, ¿sí? Y estos escribas, estos traductores, fueron los que le dieron forma al Brit Hadashah que tenemos ahora. Hay muchas copias del Brit Hadashah. Por eso, muchas veces que se cita el Tanaj, en el Brit Hadashah no dice lo mismo que en el Tanaj. La cita no está correcta. Hay veces que se parafrasea porque el traductor no tiene idea de que se está citando el Tanaj. O tal vez sí, pero él lo quiere parafrasear. O hay veces, como en Mateo recién, ¿no? Cuando Yeshua cita el Tanaj y hay una paráfrasis. O hay veces en las que se utilizan otro tipo de palabras, sinónimos, que no están relacionados con la palabra hebrea que dice en la cita bíblica del profeta, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver y entender mejor. Romanos 14:11 dice, aquí Shaul dice así, porque está escrito, vivo yo, dice Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué hay de malo aquí, no? Esto es hermoso, ¿no? Toda lengua confesará a Dios y toda rodilla se doblará. Esto es algo hermoso. Pero aquí, hermanos, hay algo diferente al texto, porque él está citando, ¿qué? A un profeta, porque dice, escrito está, ¿no? Aquí vemos otra vez el versículo, escrito está, él está citando ¿a quién? A Isaías.
Isaías escribió esto. Adonai por medio de Isaías habló y puso esto. Pero en Isaías no dice confesará. No dice toda lengua confesará a Dios. No dice confesará. ¿Qué dice Isaías? Isaías dice así. Isaías 45, 22 al 23. Vuélvanse hacia mí y sean salvos. Habla de salvación de Yeshua. Todos los finales de la tierra, o sea, todos los extremos de la tierra. Porque yo soy Él. O sea, yo soy Elohim. Y no hay otro. Por mí he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra y no regresará. Que a mí se inclinará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí es el verbo jurar, no el verbo confesar. ¿Por qué Shaul dice confesar? Bueno, Shaul no dijo confesar. Shaul sí citó el Tanaj textualmente, porque él está escribiendo, él está citando una cita específica de un profeta. Y él, en su carta original, citó originalmente este versículo, ¿sí? Del cual en el texto griego hasta está un poco parafraseado, porque dice confesará a Dios. Eso no está en el texto, no dice confesará a Dios, sino que dice y jurará toda lengua. ¿Por qué? Porque el término jurar, ya en el pensamiento cristiano, había sido tornado para mal. ¿Por qué? Justamente por malas traducciones de los textos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se traduce que Yeshua dice, no jurarás por ninguna cosa. ¿Sí? No jurarás. ¿Sí? No jurarás por nada. Y entonces se da el sentido de pecado a jurar. Y ahora jurar es pecado. Pero Adonai dice, por mi nombre jurarás. Es un mandato de Adonai diciendo, por mi nombre jurarás. Y luego Yeshua dice que no juremos. ¿Qué es esto? Bueno, en el libro de Shem Tov, en Mateo, Yeshua dice, no jurarás en nada en falso. No jurarás en falso, dice. No jurarás en falso por nada. Yeshua está diciendo que no juremos en falso, mintiendo. No está diciendo que no juremos. Eso dice en el Mateo hebreo de Shem Tov, que no es una traducción griega, sino que es una copia de un Mateo original hebreo. ¿Sí? Eso no lo digo yo, sino que muchos padres de la iglesia dicen que Mateo escribió su evangelio en hebreo. ¿Sí? Entonces no lo digo yo, sino que hay muchas digamos, evidencias de que Mateo escribió su evangelio en hebreo, y no solo Mateo, sino todos los evangelistas lo hicieron. Hasta el libro de Apocalipsis fue escrito en hebreo. ¿Sí? Entonces, porque ellos eran hebreos, ellos no iban a escribir en griego. El griego es la traducción. Y que tengamos el griego no quiere decir que no hubo un hebreo original. ¿Sí? Entonces, Yeshua nunca dijo que no juremos, sino que dice no juremos en falso. Pero los cristianos comprendieron que no se debería jurar. Y ahora Pablo dice, y toda lengua jurará. El traductor dice, no, esto está mal. Toda lengua no puede jurar porque es pecado, y Yeshua dijo que no se debe jurar. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a poner confesar. Que además la palabra griega no es confesar, es una traducción de Reina Valera. La palabra griega es pronunciar algo, profesar algo, eso es. ¿Sí? Entonces, el traductor entendió otra cosa, ¿no? Cambió lo que decía el texto de Shaul por lo que él entendía según su dogma, según su creencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Sí? Eso es lo que pasa, esa es la pluma mentirosa de los escribas. Aún en el texto de Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque tenemos a Isaías diciendo toda lengua jurará, o sea, toda lengua hablará en voto a Adonai, en juramento a Adonai, porque los votos son juramentos, son promesas a Adonai, cosa que la gente no hace a día de hoy, porque no está acostumbrada, pero Adonai dice que hay que jurar a Él por su nombre. ¿Sí? Entonces nos han enseñado que no se jura porque es pecado, pero no es de esa manera. Ahí dice, toda lengua jurará que Elohim es Yud-Heh-Vav-Heh, que Yud-Heh-Vav-Heh es Elohim. Amén. Así dice la palabra de Elohim. ¿Sí? ¿Y qué es hacer un voto a Adonai? Es prometer a Adonai. Pero no debemos prometer en falso, porque Adonai
dice tú prometes y tú cumples. Así dice en la Torá. Entonces tampoco juremos a la ligera, sino hagamos votos a Adonai con confianza, con verdad, con fidelidad a Él, sabiendo lo que uno está diciendo, que eso también es algo que debemos aprender. Así que todos debemos aprender. Adonai es bueno y nos da de su palabra. Adonai es bueno y nos muestra su verdad a través de su escritura, de nada más. Todo lo que hemos visto aquí es la escritura de Adonai. Es la escritura que Él nos dejó. ¿Sí? Y el Brit Hadashah es el testimonio, son lo que los enviados de Yeshua hicieron. ¿Sí? Lo que ellos hablaron acerca del Adón Yeshua, del Señor Yeshua. ¿Sí? ¿Y qué? Basado en la Torá, basado en la instrucción de Elohim, en su comando, en su juramento, en su instrucción, en su decreto real, en su juicio, en todo eso. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos muestras el verdadero entendimiento de tu escritura. Te pedimos que tú seas el que dé el entendimiento, que tú, por medio de tu Ruach HaKodesh, por tu Espíritu de Santidad, seas dando entendimiento a cada persona, Padre. En cada lugar, Padre. En cada lugar donde haya un hebreo, un israelita que tú hayas escogido, dale el entendimiento, Padre, para entender tu palabra como tú la has ordenado, Padre. Tú harás y lo has hecho, como dice tu palabra. Tú ya lo has hecho. Tú ya has establecido tu palabra y Israel será reunido, Israel será salvado. Gracias porque tú eres bueno, Padre. En el nombre de Yeshua, amén. Así que, hermanos, no nos guiemos por un mandamiento de hombre. Que no conozcamos a Adonai por lo que nos dice el hombre. Que conozcamos a Adonai por lo que nos dice Él. Por cómo es Él en realidad. Y eso es lo que nosotros estamos descubriendo. Persiguiendo para conocer a Adonai. Nirdefa ladaat el Adonai. Amén. Me despido, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo. No olviden que este video lo subimos a YouTube para que sea más cómodo para ustedes para verlo. ¿Sí? También están los subtítulos para que lo puedan leer. No olviden que nosotros también hacemos videos en Instagram, TikTok y también los subimos a Facebook de palabra a palabra. Cantemos a Yeshua. Palabra a palabra son videos cortos donde hablo acerca de palabras hebreas, su significado hebreo. Cantemos a Yeshua es un tiempo sencillo donde cantamos junto a mi esposa alabanzas en hebreo y en español, principalmente en español, a Adonai, ¿sí? Y le mostramos lo sencillo que es alabar a Adonai desde el corazón, ¿sí? Y también hablemos acerca de cómo tocamos estos temas importantes, temas claves, y platicamos, conversamos como hermanos, ¿sí? en la emuná, acerca de nuestro Padre, que es lo que Él nos ha llamado, ¿sí? A pensar todo el tiempo en su palabra, a meditar todo el tiempo en ella y a estar aprendiendo para servir a Adonai, cada uno en su lugar, ¿sí? Cada uno en lo que Adonai le haya puesto, ¿sí? Que nosotros no nos desviemos de su camino, ¿sí? Y que Adonai sea firme en cada uno de ustedes con su emuná. Shalom, bendiciones.